Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas que jueves a jueves están en este sitio de la Universidad Mayor de San Andrés por YouTube, escuchando y atendiendo la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, que se transmite desde La Paz. En nombre del rectorado de la universidad y de nuestro rector, Óscar Heredia Vargas, quiero darles a todos y todas la bienvenida en este último capítulo, en esta última transmisión del ciclo Principios y Valores de la Democracia. Hoy tenemos un par de invitados especiales que nos van a hablar sobre este tema y lo vamos a comentar. El primero de ellos es Walter Reyes Villa Méndez, conocido en el ámbito político y en el ámbito académico como Puca. Él viene del mundo del arte, del mundo del rock, es profesor en la Universidad Franz Tamayo de Teoría de la Creatividad y otras materias afines, es un influencer importante en la opinión pública, sobre todo de la política en el país, ya que viene desde las redes trabajando durante muchísimo tiempo y por ello mismo es un hombre muy conocido y tiene un alto prestigio en cuanto a su palabra y su opinión. Buenas noches, querido Puca, bienvenido a la Cátedra Nelson Mandela. Vamos a empezar tu exposición y quiero en ese sentido cederte la palabra para que nos hables el tema Principios y Valores, la democracia en Bolivia. Buenas Pero noches. antes quisiera que nos presentaras al comentarista, que no lo has hecho. Bueno, a pedido tuyo está también detrás de cámaras. Hola, buenas noches, Mateo Pasmogro, politólogo, él es profesor en la Universidad Nuestra Señora de la Paz y también en un prestigioso colegio en La Paz. Buenas noches, Mateo. Gracias, Julio, por la invitación. Buenas noches. Un honor escuchar tu charla, Puca, y comentarla. Perfecto. Ahora sí, y te pedía que lo menciones porque yo quiero decir un par de palabras para ambos. Ambos han sido mis decanos en una universidad y bueno, nos estamos juntando con este lindo motivo. Muchas gracias, Julio, honrado por tus palabras. La verdad es que has dicho que este es el último capítulo del tema y debería haber sido el primero, ¿no? Porque es lo básico, que es lo que vas a poder apreciar. Pero en el interín, por ejemplo, sobre este mismo tema, he escuchado algunos, he seguido muy de cerca las veces que he podido esta cátedra, otras no, pero me ha tocado ver, por ejemplo, a Renzo Abruzzese, que ha mencionado estos principios y valores, pero muy dispersamente, ¿no? Como dándolos por sobreentendidos. Y la ex ministra chilena,
también me llamó la atención que ella daba por sentados estos principios y valores, un poco casi desdeñosamente, haciendo mucho hincapié solamente en la equidad. Evidentemente, cuando veamos los valores vamos a ver la equidad, pero no todo puede ser reducido solo a ella. Ese es mi comentario previo, estimado Julio. Ahora, metodológicamente, yo he querido un poco romper con la conferencia magistral donde solo se ve el rostro del hablante y he preparado una cosa, espero, más dinámica. Me hubiese gustado, desde luego, contar con la participación de quienes están siguiéndonos, pero entiendo también que hay ciertas restricciones de seguridad. Por tanto, en nombre de ellos, de repente, tanto Mateo como Julio pueden ayudarme en esta dinámica, ¿no? Ciertamente algo participativa, ¿no? Sin más, quiero mostrarles un par de introducciones a lo que ya les voy a mostrar más adelante. Primero quiero mostrarles de las cosas que se han ido hablando, esta frase de Churchill que no es una definición. Entendámonos por ese lado, pero me parece una gran frase, ¿no? La democracia es el peor sistema de gobierno. Normalmente yo les muestro esto a los estudiantes, primero verbalmente, y les digo, la democracia es el peor sistema de gobierno. Y ahí todos se quedan mirándome, y claro, con excepción de todos los demás. Obviamente quiere decir que dentro de todo lo que se ha inventado en esta materia, la democracia de todas maneras es el mejor sistema de gobierno, ¿no? Y quiero que vean ahora esta declaración, la tengo por aquí, sí la tengo por aquí, muy reciente, del abogado de una patrocinada suya respecto a esto que está pasando estos días por nuestro país, ¿no? Y él dice, la democracia ya la hemos superado, algo así dice, pero dejemos que él mismo nos lo muestre. El término de democracia es un término obsoleto que ya hemos superado. Así cortito, para que no nos alarguemos más. Y sobre estas dos provocaciones, quisiera ya pasar a lo mío. Y aquí voy a requerir un poquito la participación. Normalmente, estas cosas que a veces nos parecen muy abstractas, estos conceptos, es mejor acercarlos a través de metáforas, de asociaciones, y es lo que voy a hacer. Vamos a hablar un poquito de gastronomía. Les invito a que lo hagamos y que ustedes tengan la palabra también. Y les voy a mostrar a continuación algo que seguramente les va a resultar familiar, que es nuestro plato paceño, ¿no? Cuando hablamos del plato paceño tradicional, como bien menciona la lámina, tiene estos componentes, ¿no? Queso, choclo, papa y haba. Eso es originalmente el plato paceño, ¿no? El presupuesto básico de un plato paceño, ¿no? Ahora, con el tiempo, hay gente que lo ha enriquecido, vamos a ponerlo de esta manera, y le ha puesto un asado encima, ¿no? Lo saben, ¿no? Lo saben, le ha puesto ahí y ha seguido siendo un plato paceño enriquecido, digamos. Está perfecto. Pero ¿qué tal si yo digo, pucha, ha resultado esto con la carne, la gente viene a comprar mi plato paceño con carne, le aumentaré huevo frito. Le pongo el huevo frito, pero ya queda muy ampuloso el plato, entonces para aumentarle el huevo frito, le quito el choclo. Pues ya no tiene choclo, tiene huevo, tiene carne, tiene haba, tiene queso y tiene su papa. Y digo, pucha, la gente está viniendo igual, qué bien. Ahora a mi plato paceño le voy a aumentar chorrellana. ¿No? Y hace un montón de chorrellana, entonces como el plato ya queda chico, le quito el queso. Le quito el queso, ¿no? Y puchi, mi plato paceño puede resultar un éxito, que yo le sigo llamando plato paceño. Y es medio sospechoso, ¿no ves? Y después digo, pucha, aquí la gente, los paceños, les gusta el arroz. Le pondré arroz y le quitaré las habas. Le dejaré nomás la papa.
pero pondré arroz, le quito las habas. ¿Se puede llamar plato paceño todavía a ese plato? Les pregunto a ustedes. Yo lo puedo seguir llamando, ustedes lo pueden seguir identificando como tal. ¿O, qué se llama, o en qué se ha convertido? Le puedes seguir llamando lo que quieras. El problema es que se vuelve un conflicto de definición frente a otros que quieran decir el plato paceño no era eso, digamos, ¿no? Porque vos puedes seguir llamando siempre lo que te dé la gana. Es tu restaurante, es tu plato y puedes ponerle el nombre que quieras. Pero ¿cuánto de la población te va a aceptar eso? ¿A cuántos vas a lograr convencer? Se empieza a dificultar mientras más diste del plato paceño original, ¿no? Ok, pero yo puedo ser un super chef conocido y les puedo decir, desde ahora esto es el plato paceño y no el que conocí, ¿no ves? Pero ¿qué plato he descrito al cambiar todo esto? En realidad, ¿en qué se ha convertido? He dicho que he dejado la papa, por un motivo también. ¿A qué les ha sonado ese otro plato? ¿No les ha sonado a esto? Claro, un lomo ¿Cómo se llama este montado, plato? Un silpancho. a un silpancho. Entonces, yo a mi clientela les estoy dando un silpancho con el nombre de plato paceño. Algo así pasa con la democracia. Últimamente han visto las dos imágenes que les he mostrado anteriormente. Y yo parto de la idea de que la democracia es muy flexible, es imperfecta, es perfectible desde luego, y se le pueden ir poniendo algunos ingredientes a fin de enriquecerla. Pero si se les va quitando, si se va quitando lo primordial, estos principios y valores de los que estamos hablando, o ya no es democracia o es cada vez menos democracia, ¿no? Al final vamos a ver que hay formas de medir justamente esto, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la democracia, digamos, elemental, si cabe el término. Pero vuelvo a reiterar, si a fin de mejorar voy sacándole estos elementos, estoy entrando en un déficit democrático, ¿no? Y a eso vamos. Yo he hecho un pequeño mapa, seguramente lo estaban viendo mientras escogía las láminas, que es este, pequeño mapita. Ahí tiene. Estos que están más cerca del centro son los principios, y los que devienen de los mismos ya son los valores. Entonces tenemos 3 principios y 7 valores, ¿no? Todo esto es un resumen, digamos, de lo que los contemporáneos de la democracia nos han estado, los tratadistas contemporáneos nos han estado diciendo, ¿no? Un poco, unos más, otros menos, haciendo énfasis en algo y en otra cosa algunos, Sartori, Dahl, Liebhardt, ¿no ve? Y bueno, aquí tenemos nuestros protagonistas. O sea, este es el plato de la democracia, ¿no? Y cuando a veces nos muestran otro plato con el nombre de democracia, en realidad están dejando esa papa que son las elecciones, ¿no? Como si solo las elecciones ya significaran democracia. Y ese es un truco muy manido los últimos 20 años. Pero también hay que aclararlos, y eso es lo que no ha hecho Renzo, ¿no? Porque claro, estaba en su propio discurso ya dando por sentados estos términos, ¿no? Cuando hablamos de igualdad en términos de la democracia, esto siempre yo aclaro, no es uniformidad, ¿no? No es pensamiento único, por ejemplo, ¿no? No es que todos tengamos la misma cara, ¿no? Porque a veces se presenta así y se hace reclamos de por qué no todos somos iguales en esos otros sentidos. Yo digo, no hay que pedirle a la democracia aquello para lo que no nos lo va a dar, porque tampoco le corresponde, ¿no? La igualdad en democracia por lo menos tiene 3 dimensiones, que son las que ella nos puede dar, ¿no? La igualdad del voto, un ciudadano, un voto. Que el voto de, no sé, de Elon Musk, si es el caso, vale lo mismo que el voto del último campesino de Yayagua, por decirlo. Ese Elon Musk en el voto, como este señor, su voto es lo mismo. No está monetizado, por ejemplo, ¿no? No es que el voto de Elon Musk valga 40 mientras el del otro valga medio. No, vale 1 y 1. Eso es igualdad el momento de emitir el voto. El otro es la famosa igualdad ante la ley. Esa es otra de las igualdades de las que la democracia sí se le puede reclamar y que si no lo hay es problema de la democracia, ¿no?
¿Qué es esta igualdad en la ley? Ante la ley, entre otras cosas, para poner un ejemplo muy clásico que siempre doy, de una infracción de tránsito, si un Hammer se pasa en rojo, por un lado, y por otro día una PETA se pasa en rojo, aquí va la pregunta, ¿cuál paga más multa? A ver. Pagan igual multa, los dos. Claro, pagan la misma multa, no sé, 50 la misma bolivianos. infracción. Claro, 50 bolivianos, sea el Hammer, porque la infracción es la misma para ambos, ¿no? Y tiene una multa, no sé cuál será, pero eso es. Pero no faltan a veces audiencias en las que yo hago esta pregunta y todos dicen, el del Hammer tiene que pagar más. No, no es así. No es así, es la misma infracción. Y esto si lo ampliamos a temas ya de delitos, lo mismo, ¿no? Lo lamentable es que a veces por cuestiones políticas o por cuestiones de que hay gente que tiene más plata que otras, este principio de igualdad ante la ley queda en discusión, si cabe el término, ¿no? Para decirlo menos. Y la otra igualdad ya es cuando uno accede a los niveles parlamentarios donde la voz y el voto de un representante tiene que tener el mismo valor que la voz y el voto de los de la mayoría, por ejemplo, ¿no? O sea, los representantes de la mayoría, su voz y voto debe tener el mismo peso el momento que le están pronunciando, cosa que no siempre ocurre porque, sobre todo cuando hay mayorías muy amplias, suelen atenuar demasiado la voz de los de la minoría. Hasta ahí llegamos con esta igualdad. No le pidan otra cosa a la democracia en ese sentido, ¿ya? Ahora, sus valores, la equidad, ahí sí podemos jugar un poquito más. La equidad entendida como igualdad de oportunidades, como paridad de género, ¿no? Como igual remuneración al mismo tipo de trabajo independientemente de quién lo realice. Y también, como no, en ciertos aspectos distributivos de la renta nacional, si cabe el término, ¿no? Cuando es de todos, ¿no? Pero por lo demás, hasta ahí es lo que les podemos pedir a la democracia. Y por supuesto, la transparencia de los actos, sobre todo respecto y casi únicamente de los servidores públicos, de los empleados públicos que son nuestros empleados, ¿no? Cuyos actos deben ser absolutamente transparentes, ¿no? Porque cuando no lo son, también hay un déficit. Y ya vamos a ver en los indicadores de medición de la democracia cómo este es un indicador de los menos ranqueados, si cabe el término, ¿no? Muy bien, pasamos a la libertad, que yo normalmente les digo es en plural, las libertades. Mi generación debe ser la última en edad, si cabe el término, que todavía puede apreciar a la democracia porque tiene un punto de comparación con lo que fue antes de su llegada. Entonces, por eso somos muy hipersensibles a cualquier rasgo o señal autoritaria. Somos así, hasta incluso paranoicos cuando sentimos que hay gestos autoritarios, ¿no? Mi familia lo sufrió con el exilio de mi padre, etcétera, como de muchos hasta mi generación. Los más jóvenes de repente ya no tienen ese parámetro. Por eso no nos cuesta valorar la democracia y la libertad, ¿no? Y muchos jóvenes pueden pensar que así las cosas, esta es una democracia bastante aceptable. Y las amenazas siempre están a la orden del día, ¿no? Entonces, las libertades, es en plural, ¿no? Por ejemplo, cosas tan sencillas, los jóvenes de repente dan por sentado que la libertad de circulación es un tema cerrado, pero no siempre fue así. En dictaduras es muy restringido o casi nula la libertad de circulación. La libertad de asociación. Cuando te veían a 3 personas ya en una reunión, ya eran sospechosos, ¿no? Sospechosos de conspiración, ¿no? Ahora, libertad de asociación, obviamente con fines lícitos, ¿no? No puedes hacer una asociación de sicarios, no puedes hacer una asociación de contrabandistas, por lo menos en términos legales, ¿no? La libertad de expresión, que es una de las más anheladas, ¿no? La libertad de prensa. Hay una diferencia de matiz entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? La de prensa es publicar lo que piensas, tu opinión, si quieres, ¿no?
Mientras la libertad de expresión es un poco más amplia porque no siempre se da por los medios, ni siquiera en las formas del lenguaje cotidiano. Puede ser a través de una canción, a través de un baile, a través de una pintura. Eso es libertad de expresión también, un graffiti, en fin, ¿no? Y esto es el principio de la libertad se desprende de él, se desprende en la participación ciudadana. Es muy importante esto, porque somos buenos para protestar el rato que las papas queman. Sin embargo, hay que preguntarse si de alguna manera en el interín hemos estado participando en lo que se llama la deliberación pública, de alguna manera, ¿no? En un sindicato, en una junta de vecinos, mediante nuestra opinión publicada, en nuestros centros educativos, en fin, ¿no? Entonces, no le pidamos todo al poder, o sea, el poder finalmente es el propio ciudadano, ¿no ve? Entonces, una buena parte es también de esta parte de la libertad es cómo y cuánto participa la ciudadanía en la deliberación pública. Y del otro lado, la responsabilidad pública de quienes ejercen algún grado de poder, ¿no? Y la posibilidad de dar cuenta a la ciudadanía, mediante también la transparencia, de sus actos, ¿no? Su responsabilidad por los actos que hacen. De ahí, a diferencia del otro principio que decía la Revolución Francesa, bueno, tenemos al pluralismo, que es una gran novedad en términos históricos de repente respecto a las dos anteriores, ¿no? El pluralismo, que es la convivencia entre distintos y la posibilidad de que haya gentes que piensen de distintas maneras, se organicen de distintas maneras y convivan ahí, ¿no? De ahí viene la tolerancia. Unos dicen, pucha, la tolerancia es a pesar de que tengo que aguantar. Bueno, es lo mínimo, porque algunos preferirían la integración, por ejemplo, pero por eso yo estoy hablando del mínimo presupuesto, ¿no? La tolerancia es básica y a veces ni siquiera la tenemos, ¿no? Ni siquiera la tenemos. Y eso entra en desmedro de este platito que les estoy presentando. El diálogo tiene que ver también con el conflicto. Muchos dirán que el conflicto es indeseable. En ciertos aspectos podría dar la razón, pero una sociedad viva genera conflictos. Y la forma de solucionarlos es a través del diálogo, ¿no? El tránsito de la dictadura a la democracia es la sustitución de las balas por los números y las palabras. Ahí entra el diálogo. Y en algunos casos, diálogos tripartitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la negociación del aumento salarial. Es un diálogo tripartito que debería ser, ¿no? El Estado, empresarios y los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y el conflicto, yo hablo siempre del conflicto regulado, ¿no? Es bueno cuando tiene motivaciones profundas y de deseo de mejoras, ¿no? No el conflicto, digamos, caprichoso, ¿no? O de pura presión de grupos de interés, ¿no? Este conflicto que nace de justas reivindicaciones, diría yo. Eso hace progresar más bien la democracia, la enriquece cuando se tiene una buena salida de estos conflictos. Y por supuesto la solidaridad estatal y la solidaridad interpersonal entre los ciudadanos que enriquece la convivencia, ¿no? Digo yo, sin estos ingredientes, cualquier propósito de mejora, por ejemplo, cuando le ponemos adjetivos, ¿no? La democracia participativa. Está bien, pero la participación está, solo hay que activarla, diríamos, ¿no ves? La democracia intercultural, gran mejora, desde luego, ¿no? Como concepto, pero la interculturalidad está un poco también, por lo menos, sugerida en esto de la equidad, en esto de la tolerancia, ¿no? Y cómo no en el pluralismo, desde luego. Entonces yo digo, si para hablar de democracia participativa, democracia intercultural, o el adjetivo que quieren ponerle, si para poner eso voy a empezar a quitar estos ingredientes, ya estamos entrando en ciertos déficits democráticos, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, ¿y cómo sabemos de eso? Bueno, la propia ciencia política nos da los elementos de medición de la democracia, ¿no? Son percepciones, sí, pero multiplicadas, entonces tienen una base estadística, ¿no? Y a eso quería ir también, puesto que
hasta 2016, por ejemplo, la Asociación Boliviana de Ciencia Política desarrolló anualmente esta medición del estado de la democracia en Bolivia. Hay ciertos elementos que más adelante les voy a decir que se desprenden incluso de los propios valores de la democracia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en lo judicial, está el debido proceso, por ejemplo, del que todavía no he hablado, pero esos son elementos que se desprenden de aquellos que les he mencionado antes. Pero fíjense, ¿qué cosas se miden? Y aquí, en la metodología que empleaba, digo empleada porque desde el 2017 ya no se hace más porque las instituciones que patrocinan esto han sido de alguna manera combinadas por el régimen a no financiar este tipo de cosas, ¿no ve? Bajo amenaza de cerrarlas o cosas por el estilo. Entonces ya no se hacen en Bolivia, pero por fuera les voy a mostrar que también se siguen haciendo, ¿no? Pero por ejemplo, esta, que creo que esta es la que venía de la metodología del profesor Morlino, no sé si lo conocen a Morlino. Tú, Mateo, tal vez has escuchado mencionarlo. Bueno, no vi como Morlino. 3 dimensiones, ¿no? Procedimientos, contenidos y resultados, que se aplican a través de encuestas, pero a gente a decisores y a otros entendidos, digamos, en esto, ¿no? Y a ciudadanos en general, ¿no? Procedimientos, contenidos y resultados. En la procesal tenemos los procedimientos, cómo anda el Estado de Derecho. Ahora, el Estado de Derecho a veces se usa como sinónimo, ¿no? No son exactamente, son patas de un sistema, ¿no? Democracia, Estado de Derecho, República. Han venido a menos la República, pero la otra pata del sistema que les estoy hablando, ¿no? Rendición de cuentas en elecciones, rendición de cuentas interinstitucional, la participación, aquí estamos como los ciudadanos, ¿no? Y las reglas, el clima de competencia política, ¿no? En la parte, aquí le llamamos sustancial, que son los contenidos, están 2 cosas que he mencionado, la libertad, la igualdad en los criterios que les he mencionado, ¿no? Y en cuestión de resultados, la capacidad y la amplitud, digamos, de los productos que la democracia permite como mejoras en la convivencia de la sociedad, ¿no? Ahora bien, para no extenderme todavía, les voy a mostrar un par de cositas. Por cierto, el Estado de Derecho, Reichsstaat, ¿no ve, Julio, en alemán? Reichsstaat, ¿no ve? Sí, así se dice. Pero a mí me gusta más en inglés. En inglés se le llama the rule of law, o sea, el imperio de la ley. Con eso queda más claro que decir Estado de Derecho y se entiende mejor, porque quiere decir, no es el capricho de una persona, es el imperio de la ley, lo que hace a la organización política de una sociedad, política jurídica de una sociedad, del Estado. Pero ahí hay trampas, ¿no? Cuando hay una mayoría, sobre todo, de una cierta tendencia, ahí surge, ¿cómo se llama este italiano? Bueno, me voy a acordar después su nombre. Obvio. No, es más bien de la izquierda, pero no importa. Gramsci. Esta persona, ¿perdón? Gramsci. Gramsci, tiene razón. Estoy hablando de Gramsci. Gramsci dice que la ley es la voluntad del poderoso convertida en norma. Y ahí puedes hacer también lo que quieras, ¿no? Normalmente, ya hablando en términos de república, la república que nos habla de la división de poderes es para evitar las tiranías, ¿no? Pero claro, cuando entras a definir la ley como lo hace Gramsci, puedes legitimar o promover también fácilmente una tiranía. Pero bien, ¿qué está pasando? A ver, he traído este dato, hablando de medición de la democracia. No es el que ha hecho últimamente, bueno, últimamente hace 2 meses, Times. Puede ser discutible, otra metodología. Pero ahí está Bolivia en anaranjadito, junto con algunos países africanos, ¿no? No ha entrado al rojo todavía, pero ahí está, como algunos países africanos, ¿no? Y la han denominado en esta escala democracia híbrida, ¿no? Que tiene elementos, algunos de ellos todavía, pero también hay las amenazas, ¿no? Las amenazas de un autoritarismo cada vez más preocupante, diríamos, ¿no? Y bueno, el titular decía que Bolivia, respecto a
anteriores mediciones había bajado 4 lugares, ¿no? Baja 4 lugares, ¿no? Y seguimos como régimen híbrido según esta denominación. Puede haber otras denominaciones, democracia en transición, etcétera, etcétera, ¿no? Esos principios y esos valores no son absolutos, obviamente, aquí hay mediciones, de 0 a 10, entonces puede haber grados, ¿no? Y según el promedio de lo que nos da esos grados, tenemos la muestra de estas mediciones. Hablando del Estado de Derecho, también puedo mencionarles que esto también es reciente, que en otra medición, este es del World Global, algo así. Fíjense dónde estamos. Estamos en el puesto 121, ¿no? De más o menos 140. Estamos en la cola, aunque no nos hemos movido en esta medición respecto a la de, no sé, anterior a año o hace 2 años. Pero bueno, ese es el estado. Así estamos. Creo que con esto espero el comentario de Mateo y les agradezco. Tengo más material, pero de repente el rato de las preguntas va a ser para mí un placer responder. Muy bien, muchas gracias, querido Puka, por la exposición, y vamos a entrar de lleno en el comentario de nuestro politólogo invitado, que es Mateo Paz Mogro. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Puka, muchas gracias, Julio. Yo creo que la democracia en Bolivia está deteriorándose desde hace mucho tiempo, ha tenido muchos problemas con algunas mejoras, quizás en algunos casos. Voy a tratar de explicar un poquito el proceso de por qué los valores que menciona Puka se han ido perdiendo, es decir, nuestro plato paceño está volviéndose en otra cosa, ¿sí? Cuando se acaba la dictadura y viene el neoliberalismo, hay una democracia liberal que se basa en las ideas de derecha, que son precisamente el respeto a la norma. Entonces, la democracia es que los ciudadanos voten en el sentido de la igualdad y que se respeten las leyes. ¿Cuál es el problema? Por el tipo de culturas que tiene Bolivia, hay una cierta cantidad de violencia encubierta en eso, como decía Silvia Rivera, ¿no? Es decir, las culturas que se enfrentan a la democracia en la época del neoliberalismo, indígenas, se ven un poco segregadas del Estado, es decir, no logran por el método del voto participar del Estado porque son pocas y se enfrentan a los dos proyectos de modernidad que son derecha-izquierda, que es en realidad lo único por lo que verdaderamente puedes votar, ¿no? Entonces, en Bolivia viene la democracia, que es una gran mejora a la dictadura, pero como toda democracia ofrece igualdad y no logra darla plenamente, mientras más avance el tiempo, más problemas genera. Y los problemas que generaron en Bolivia fueron de exclusión, es decir, la norma se vio como la exclusión de ciertos sectores y eso generó un desapego en ciertos sectores hacia precisamente la democracia como respeto a la norma, porque respetar la norma significaba dejar de hacer ciertas prácticas como decidir en cabildo o cosas así, y significaba un poco desaparecer. Entonces, la democracia va avanzando y el movimiento indígena y luego el partido del MAS ganan mucha fuerza de eso y vienen de una línea democrática que es diferente a la democracia liberal, que tiene los valores principales en el voto individual y en el respeto a la norma, y vienen más bien de una línea que es la equidad, ¿no? Que es la democracia es la participación de los sectores en la política, es decir, que todos participen en el Estado, como los pueblos indígenas, por ejemplo, es lo que vendría a ser la democracia. Cuando el MAS logra entrar al poder, entra con mucha fuerza y esperanza en ese sentido. ¿Sí? Pero no entra con una valoración del respeto a la norma como en la época neoliberal. Entonces le estamos quitando, digamos, al plato paceño el queso, ¿no? Que es una cosa absolutamente fundamental. Y además se genera un proceso que empieza a enfrentar a los bolivianos, porque cuando el MAS entra el poder y empiezan a entrar, o sea, sí hay una mejora democrática en el sentido de la equidad y la participación de los indígenas en el poder. Eh, con el tiempo también empieza a mostrar, esos 14 años empiezan a mostrar sus debilidades. Y entonces el MAS traiciona, como muchas veces pasa en política, su propia visión, que es la inclusión. Porque en Bolivia hay un problema fundamental que se están perdiendo los principios y valores precisamente. Por ejemplo, en Bolivia no hay ningún interés de diálogo. El diálogo es un valor que se ha perdido completamente. Entonces, la democracia, digamos, tiene una parte básica que es no matarnos y decidir democráticamente, digamos, ¿no? Pero incluso esa parte más básica de la democracia, que es no matarnos y decidir en el sistema democrático, en Bolivia está fallando, porque esa parte tan básica que es no matarnos y decidir democráticamente, los bolivianos estamos completamente desconfiados uno del otro.
Es decir, no llegamos ni al acuerdo básico de ya decidiremos en democracia. Todos estamos, no, 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 este quiere traicionar la democracia y cada uno ve así al otro. Entonces, el principio básico de aunque sea no nos matemos, decidamos democráticamente, está tambaleando porque cada uno entiende la democracia como que el otro no está en el poder. Y el sistema judicial y la persecución política favorecen a ese conflicto brutalmente, porque si entra un lado al poder, lo que va a hacer es perseguir al otro, porque la ciudadanía, no solo los poderosos, la ciudadanía empieza a entender la democracia como que el otro no está en el poder. Cuando el MAS sale del poder, se ve claramente en la ciudadanía que no es del MAS una intención de destruir completamente el partido. Es decir, ellos son antidemocráticos, Evo no respetó el referéndum, entonces la democracia es destruir al MAS, hay que quitarle su partido, hay que quitarles la probabilidad de voto y mientras haya un masista en el Estado, pues no puede haber democracia, hay que sacar hasta el último y mejor sea a la cárcel porque no son democráticos. Y cuando el MAS después de ese proceso vuelve a ganar elecciones y entra al poder, tiene la misma lógica. Mientras haya un pitita en el Estado, no puede haber democracia, porque la democracia es que el otro desaparezca del Estado, porque el otro es un golpista. Entonces, democracia es que solo yo esté en el poder. Entonces, estos principios y valores de la democracia están tambaleando. Y mientras que hay la democracia a nivel 1, que es no matarnos, y deberíamos estar yendo a la democracia a nivel 2, que es el cogobierno del que habla Luis Tapia, es decir, no solo no nos matamos, sino que asumimos que todos queremos el bien para Bolivia. Aunque pensemos diferente, todos queremos el bien para Bolivia, entonces podemos trabajar y construir proyectos juntos. Esa sería una democracia en nivel 2, digamos. Pero estamos más bien retrocediendo porque la idea es no dialogar. El diálogo con un golpista o con un masista es perjudicial a la democracia. Lo único que puede ser democrático es que el otro no esté presente y que hablemos entre nosotros. Entonces, como dice Puca, ya no estamos con el plato paceño. Es decir, nos estamos alejando de la democracia, se están quitando muchos ingredientes. Los errores en el neoliberalismo bajaron la confianza de los bolivianos en el respeto a la norma y las acciones del MAS bajaron la confianza de los bolivianos en la idea de que el Estado tiene que ser algo inclusivo donde estemos todos, porque el MAS para nada sostiene esa idea ahora, ¿no? Su idea es que el Estado va a ser inclusivo y democrático mientras solo haya masistas en el Estado. Entonces, creo que tenemos un problema serio de eso, de haber quitado muchos ingredientes y que ahorita tenemos un plato que unos llaman democracia de un lado y no es democracia. Y los del otro lado le llaman democracia y no es democracia tampoco. Unos tienen ají de fideo, otros tienen silpancho, pero ya nadie te está ofreciendo plato paceño. Y ese es un peligro muy fuerte. Porque, como digo, el entendimiento de la democracia de derecha es el voto y el respeto a la ley. El entendimiento de la democracia de la izquierda es la participación de los grupos en el Estado para generar equidad. ¿Y quién te ofrece cualquiera de las dos cosas ahorita? Nadie. Es decir, por ejemplo, el día de la mentira es un gran peligro para la democracia, porque el día de la mentira es abiertamente decir la democracia no es el respeto al voto, la democracia es hacer lo que yo digo, digamos. Entonces, si el otro gana, es mentira. Y seguir ese voto sería antidemocrático, es ya una locura. Entonces, estamos en un gran peligro en Bolivia que no hay la capacidad de diálogo y no estamos logrando integrarnos con equidad. Entonces, yo creo que lo primero en Bolivia, lo más importante es tratar de promover que haya menos odio entre los ciudadanos mismos, no solo la política y los partidos, sino como ciudadanos entender, desbloquearnos un poquito y entender la cosa más básica. Todos queremos vivir bien. Todos queremos un buen país. Entonces hay que bajarle esa idea de que el otro su objetivo es destruir Bolivia, porque no es verdad. Tenemos que entender los principios básicos de la democracia. Ya nos mataremos en todo, pero acordaremos hacerlo democráticamente, digamos, ¿no? Que es lo que se está perdiendo, porque no hay la concepción ni de que el otro es democrático. Entonces, bueno, eso quería acotar, que yo estoy muy preocupado por la democracia en Bolivia y me parece razonable que estemos en el puesto 121, porque como digo, a mí me parece que en Bolivia muy pocas personas están luchando por la democracia y que más bien el entendimiento de la democracia está confundido, porque se entiende democracia como que el otro no participe del poder. Y uno de los grandes problemas es la persecución política. Quien sea que entra al poder, lo que hace es tratar de eliminar al otro y la herramienta que tiene es el sistema judicial que está supeditado al poder del Estado, ¿no? Gracias, Mateo. Una profunda cuestionante la que tú pones en el diálogo. Yo quisiera aportar. Normalmente yo hago más de presentador que de opinólogo.
pero quisiera opinar un poquito sobre el tema, porque creo también que cuando hablamos de principios y de valores de la democracia, que parece que todos podemos coincidir en esta trilogía de libertad, de la libertad, de la solidaridad con los respectivos valores que de ellos se desprende. Estamos hablando en una sociedad y en un sistema democrático que tiene en realidad muy pocos años. El Estado boliviano, como lo conocemos, es el fruto de un proceso que se inició en 1952, hace 70 años atrás, nada más. Y este proceso, que en sus orígenes no fue democrático, sino más bien autoritario, lo nacional popular, desde luego que no tenía muchos visos de democracia y de participación y del libertario y demás, tuvo un momento cumbre en un acuerdo de las élites políticas bolivianas, en un momento además que era un momento de una tercera ola democrática donde los Estados Unidos y otras potencias jugaron un rol muy importante en los procesos de descolonización en el África y de retorno de las democracias en países que las habían tenido en los años 80 en Bolivia. Estamos hablando de hace 40 años atrás. Entonces, la pregunta también, para no ser tan negativos en el tema, tan pesimistas en el asunto, yo quiero mirar esto con optimismo. Es decir, en 40 años de vida, en 70 años de historia como Estado contemporáneo en Bolivia, ¿cuántas posibilidades han habido para que los diferentes grupos sociales y las personas que vivimos en el país hayamos podido incorporar en nuestro propio sistema de valores y en nuestra propia formación como ciudadanos en un país que está en proceso de generar su propia ciudadanía, porque nosotros somos todavía en este proceso de migración del campo a la ciudad, un país que no deja de tener viejos atavismos rurales y campesinos y que se está transformando poco a poco en un país urbano de clases medias, con ingresos más o menos estables, donde hay enormes dificultades para ello, que son las condiciones básicas que sostienen la posibilidad de que un conjunto de valores y de principios se internalicen en la gente y sean valores compartidos. Yo puedo pensar absolutamente distinto de una persona, sea de izquierda, de derecha, indigenista, feminista, pro vida, en fin, diferentes formas de pensar que pueden convivir en una sociedad, pero lo básico es que compartamos algunos principios esenciales, porque si no compartimos esos principios esenciales, es muy difícil que podamos entendernos, porque cada quien desde principios diferentes, hablamos idiomas diferentes y desde luego sentados en la misma mesa no nos vamos a entender y vamos a necesitar un traductor. Este es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso con escollos, pero tengo la impresión de que los bolivianos estamos aprendiendo. Para poner un ejemplo, en que dentro del partido gobernante, dentro del MAS, se esté motivando un enfrentamiento que cada día es más claro y está más presente entre un sector más autoritario y otro menos autoritario. Dice, por lo menos a mí me dice, que ha habido una influencia importante de todo el proceso en la construcción de un pensamiento dentro, por ejemplo, de un partido hegemónico y gobernante como el MAS, que no se caracteriza precisamente por ser muy democrático. Y sin embargo, la pelea interna, que puede ser por intereses, por otro tipo de cosas, adquiere y se refleja en este tipo de discusión y de debate también ahí adentro. Entonces, yo quiero decir, este es un proceso, nuestra democracia es tremendamente joven, no ha dado tiempo para que aquellas cosas que desde los principios y valores le estamos exigiendo como un mínimo para que sea una democracia verdadera, para que comamos todos juntos un plato paceño con los regionalistas, con lo regional del ejemplo, querido Puca, porque también
podría ser de repente como compartimos un plato paceño con un Un majao majao. y un Podría, saice podría haber sur. puesto de metáfora el majao también, pero bueno, lo hice con el plato paceño. Entiendo la metáfora, pero también la Un utilizo a lo para macho, lo que decir quieras, ¿no? Sí. pero la utilizo para decir que existen diferentes expresiones que todavía no han terminado de confluir en un plato único, de que a todos nos gusta el queso. Ok, ya. A ti tú vas por este lado, tú yo vas, pero todos compartimos por lo menos el queso en el plato, para utilizar la metáfora y seguir en ese camino. O sea, que yo quiero poner esto en el tapete para profundizar y enriquecer la discusión. El camino que hemos avanzado son 40 años de democracia frente a países que son genuinamente democráticos y que también podríamos criticar, no es que sean perfectamente democráticos, que tienen 200, 300 años de construcción de estos sistemas que desde luego le dan mucho mayor solidez en cuanto las poblaciones que los legitiman tienen internalizados y hechos suyos estos valores como parte de su propia creencia, personalidad y forma de vida. Dale, búscate todo. Sí, sí, sí. Entendiendo las limitaciones del tiempo, yo quiero rescatar una cosa de Mateo. Ha habido un problema acá también, no sé si de comprensión o de conceptualización que a la democracia se le ha asociado, bueno, la democracia moderna tiene sus raíces liberales, desde luego, ¿no? Desde luego, pero se le ha asociado mucho con la economía de tipo, incluso los últimos años que menciona Mateo, de tipo neoliberal. Y son cosas que corren por cuerda separada. Puede haber democracia con otro tipo de planificación de la economía. De hecho, al dar el mandato nosotros a nuestros gobernantes, también les damos la potestad de definir los parámetros económicos y sus corrientes que puedan, que les caigan, que les vayan mejor a ellos porque han ganado las elecciones finalmente, ¿no? Entonces puede ser muy keynesiano en ese aspecto y tener mayor regulación estatal, que es más o menos mi línea, ¿no? Pero el otro extremo también es en economía, capturar toda la economía para el Estado, ¿no? Dejando nada para la iniciativa privada. Y por eso también quería mostrarles con esta crítica, y les quiero mostrar con algo justamente que no estoy de acuerdo, justamente por lo que acabo de decirles, cuando se confunde lo económico y lo democrático, que es estrictamente político, claro, ahí estamos en problemas, ¿no? Es una cosa que dice un caballero, no tengo el gusto o el disgusto de conocerlo, pero dice esta barbaridad. Primero, que no puede haber libre mercado funcionando como debe funcionar si no hay democracia. Y segundo, que tampoco hay auténtica democracia si no puede funcionar correctamente el libre mercado. Vamos, que ambas circunstancias necesitan ir siempre juntas, siempre de la mano. Ahí está algo con lo que yo no estoy de acuerdo, a pesar de que el señor menta la democracia. Un poco le tiro la pelota a Mateo. Sí, claro, la democracia puede tener mil formas porque son esos principios y valores, ¿no? Y en nuevos sistemas económicos que ni conocemos también podría funcionar. De hecho, la democracia clásica de la Grecia antigua, aunque para nosotros es muy segregativa, incluso si se empleara toda la población griega, incluida mujeres y esclavos, sería pues en otro sistema que desde luego no es el libre mercado, ¿no? O el capitalismo. Entonces, sí, la democracia nace de hecho en el esclavismo, ¿no? Entonces, la democracia puede tener muchas formas. Y respecto a lo que decía Julio de lo positivo, yo creo que hay algo muy bueno en Bolivia, que es que los bolivianos no somos de pelearnos a bala, es decir, las dictaduras han dejado muchos traumas y los muertos en el gobierno de Áñez le costaron pues todo, ¿no? En cuestión de la opinión pública. Entonces esa lógica que algunos querían poner de guerra civil y eso, yo creo que por suerte estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, en lo que dice Julio, quería decir que a mí me parece positivo que los bolivianos somos gente que no nos gusta la guerra y la muerte y que eso políticamente tratamos de evitarlo mucho y que vamos 40 años
en ese sentido, podríamos decir medio bien, ¿no? Y respecto a lo que dice Puca, yo creo que puede haber socialismo democrático, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, la democracia se puede dar en muchas formas, ¿no? No creo tanto en el comunismo, pero desde luego el socialismo puede tener variaciones de la democracia. No, no son democracias tan liberales, pero sí democracias, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, pero es importante en esto de principios y valores poder aterrizar en que algunos principios y valores tienen que ser compartidos y que le dan contenido a las democracias. El otro día hablábamos en este mismo espacio y se decía, es imposible imaginar la democracia desde el punto de vista europeo, por ejemplo, si no se vincula a la idea del estado de bienestar. O sea, los europeos, desde los suecos hasta los italianos, ¿no? De unas y otras culturas, de unas y otras procedencias, entienden su democracia como algo que también en el marco de lo económico genera un mínimo de bienestar para hasta los más pobres. Y ese concepto de democracia, que es muy europeo, se ha construido a lo largo de un proceso. Entonces, ese ingrediente del plato que los europeos comen, ¿no? Es algo que no lo puedes quitar y que tiene que ver con los principios y valores de la democracia en el camino, en el terreno de lo económico. Entonces, tú puedes ser en Europa más de derecha, más de izquierda, más de centro, más de donde sea, pero no puedes negar la necesidad del estado de bienestar que le da seguridad social, buena educación a la población. Cosa diferente en el mundo anglosajón, que viene desde Inglaterra a Estados Unidos, donde el concepto de la economía en democracia es desde luego mucho más liberal y hace y llama a otro tipo de valores como el trabajo, el éxito, ¿no? El resultado del esfuerzo personal, que son otro tipo de valores que la que tienen los europeos. De repente a los bolivianos nos falta un poco eso. De repente no tenemos claro para nosotros cómo vincular democracia con qué queremos realmente en la economía. Todos queremos vivir de la mejor manera posible. Estamos de acuerdo, yo creo, junto con Mateo y seguro que también Puca, que las y los bolivianos todos, en nuestra condición racial, regional, cultural, todos queremos un buen país donde poder vivir de la mejor manera posible. Pero de repente no hemos terminado de esculpir, de trabajar ese resultado, ¿no? Como los europeos, el estado de bienestar, por ejemplo, que es una cosa intrínseca de esa democracia y de repente no de otras. En la anterior se habló de eso, ¿no? Con Manuel Suárez. Así es. Exacto. Estoy atento siempre a las conferencias. De repente hay preguntas, Julio. Pues no, mira que tenemos un bueno. buen grupo de personas siguiendo la presentación. Estoy mirando en este momento en el YouTube, pero aparte de saludos desde Roberto Perfecto. Llana, Espero Germán que Quispe, Carmen respetuosos. Buitrago, que saludan Margot Soria, ¿no? A todas y todos les devolvemos los saludos. Muchas gracias por tu Recíprocamente. presencia. Bueno, entre tanto, como colofón, si quieres, puedo ir mencionando algunos ítems, llamémoslos pilares, que se desprenden de estos principios y valores, ¿no? Que ya es el aterrizar en cosas concretas, ¿no? De nuestra vida sociopolítica, en democracia, ¿no? La soberanía del pueblo, por ejemplo, ¿no? Radica en el pueblo, se transfiere mediante el voto a nuestros mandatarios, pero no es el capricho de una persona, no es el soberano, el monarca, ¿no? El que decide por los demás solamente, sino a través de lo que el pueblo, vamos a llamarlo así en estos términos, le confiere, ¿no? Ahora bien, yo no me creo eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios. No me la creo. En nombre de ese eslogan, por ejemplo, se condenó a Sócrates a beber cicuta, ¿no? Y así sucesivamente. El caso Dreyfus, si quieres, en nombre de esa voz de Dios, ¿no? Primero separemos
justamente ambos mundos y entendamos que el pueblo somos humanos, ¿no? Bien, por supuesto que es el gobierno basado en el consentimiento de los gobernados. Eso también es parte de la democracia, ¿no? Jugamos un juego electoral en el cual los que han aupado a un cierto grupo para que ejerza el poder, pues les estamos dando nuestro consentimiento, aún no hayamos votado por ellos, de que ejerzan el gobierno, ¿no? Por supuesto que es el gobierno de la mayoría, pero no para sojuzgar como súbditos a los de la minoría. Y ahí el vicepresidente, por ejemplo, ha dicho algunas groserías últimamente, ¿no? Creo ha dicho así, la minoría tiene que, ha empleado un término, someterse, tiene que someterse, en el término más grosero de la palabra, ¿no? Someterse a la mayoría. Por cierto, la minoría no pierde derechos, se respetan los derechos de la minoría también en democracia, ¿no? También nos ofrece la democracia la garantía de los derechos humanos básicos. Ese tema no lo hemos tocado, iba junto con lo que decía Julio. Derechos humanos, estado de bienestar, ¿no? También tenemos, obviamente, y esto es lo que para algunos es, con decir eso ya dicen estamos en democracia, elecciones, pero no solo es elecciones, tienen que ser libres y además justas, ¿no ven? Con un árbitro que sea independiente, autónomo, imparcial, neutral, cosa que también estamos un poco dudando, ¿no? Y en el aspecto, por ejemplo, que yo mencionaba de transparencia, la información sobre el padrón, por ejemplo, yo entiendo que debe haber información reservada, ¿no? Aquella que al Estado le puede causar problemas de seguridad. Pero fuera de eso, toda la información pública no debería tener mayor problema para el acceso. Y por ejemplo, con el tema del padrón, todos estamos en ascuas, no sabemos qué está pasando. Y el Tribunal Electoral no dice esta boca es mía siquiera, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado de la igualdad. Otra cosa importante, el debido proceso judicial, cosa que estamos casi acercándonos al cero en esta medición del 0 al 10, ¿no? En nuestro país. ¿Qué más podemos decir? Bueno, las elecciones, los límites, los límites constitucionales al ejercicio del poder, que los tenemos en nuestra constitución, cada país los tiene, algunos de mayor tiempo, otros de menor, pero son límites, ¿no? Que otros con ganas de ser autoritarios y permanecer tratan de violarlos, ¿no? Incluso desoyendo referéndums al respecto. Y así podemos seguir, Julio, pero creo que el tiempo, tú estás mirando a cada rato el reloj, podría dar ya para que esto se haga público en otras instancias, Julio. Tú sabes, este tipo de temas abarcan por lo menos 2 semestres en la universidad, ¿no? Cuando uno ya quiere profundizarlos. Así es, querido Puca, pero creo que se ha hecho un buen listado de aquellos principios y valores que hacen a la democracia y que entre estas y las anteriores presentaciones tenemos un rico material que ofrecer a la ciudadanía para que cada quien pueda internalizarlos, reflexionar sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que tiene que venir hacia adelante. Ahora me han llegado un par de preguntas que están acá y más allá de mirar el reloj, que nos podemos pasar un poquito, que tampoco pasa nada. Por ejemplo, Margot Soria dice, creo que 70 años que van camino a un siglo, podemos seguir diciendo que es joven la democracia. O dice, si rescatamos nuestra cultura, veremos que ya existían formas de consulta y participación, aspecto que no reconoce, por ejemplo, el MAS. Estas son 2 cosas que se han escrito y que se las transmito para poder cerrar esta noche nuestra participación. ¿Ambas cosas fueron de Margot o son 2 personas distintas? Ambas cosas son de Margot. Perfecto. Gracias, Margot. Yo, con toda sinceridad, creo que todavía somos una democracia joven, ¿no? Sobre todo en la comparación que ha hecho Julio, primero. Y segundo, nuestra democracia también ha ido evolucionando en las formas de participación, ¿no? Para hacerlas más semidirectas, ¿no?
La democracia directa ateniense ya no es posible por razones demográficas, pero institutos como los que se pusieron en la reforma y que siguen vigentes en la reforma del 94 y también en la del 2004, por ejemplo, como el referéndum ya es un dato importante, ¿no? La iniciativa legislativa ciudadana, que no se la ha ejercido, porque tiene algún procedimiento ahí que impide que se ponga, pero cuando se pueda ponerla va a ser otra maravilla, ¿no? Y los cabildos, que en realidad no han tenido el peso que podría buscarse de ellos, porque a veces realmente son más manifestaciones políticas que otra cosa. Pero yo creo que se han ido dando buenos pasos y que se los está un poco atenuando y no atendiéndoslo, ¿no? Atendiéndoselos, eso quería decir. Gracias, Margot. Yo quisiera decir esa pregunta de las otras formas de participación. Vos agarras y le quitas algo a la democracia, y yo no soy tan fundamentalista. Una democracia puede seguir funcionando, pero depende de varias cosas, porque tiene varios principios y valores. Entonces, si vos agarras y quitas uno, digamos, ya, no se puede democracia sin voto individual y secreto, no es tan fundamentalista. Si tienes todo lo demás y haces un tipo de participación que no es el voto secreto, puede seguir habiendo un tipo de democracia. En otras palabras, volviendo al ejemplo del plato, vos quítale cualquier cosa a un plato paceño, solo una, y yo te puedo defender que sigue siendo un plato paceño, no tan bueno como el entero. Eso es lo que decía Pero al sigue principio, siendo, cuando le quitabas el primer ingrediente, todavía era una variedad de plato paceño. pero lo que no se Sobre el puede tema del voto defender, individual, podemos discutir largamente, porque el claro, corporativismo es otra de las grandes distorsiones de las que podemos más adelante hablar. Obviamente tenemos restricciones de tiempo, ¿no? sí, está bien, pero lo que yo digo es que en todas esas cosas el ser humano es creativo, hay alternativas. Pues puedes quitar un choclo y tienes un plato paceño que no es tan bueno como con el choclo, no es tan bueno, pero es muy cercano a un plato paceño, digamos, ¿no? Especialmente si tienes mucho del otro, puedes quedar satisfecho, digamos, ¿no? O puedes quitarle el queso, pero lo que no puedes es agarrar un choclo y decir esto es plato paceño. No puedes tener solo el queso y decir esto es plato paceño. Entonces no puedes decir, ya, estamos votando, es democracia. No puedes decir, hay equidad, es democracia. No, pues no se puede. Ahí Hay estamos, una cosa que puedes quitar y sigues teniendo algún grado de, aunque no sea ahí estamos de igual. acuerdo. Especialmente si hay mucha fortaleza, es decir, mucho queso, muchas habas, ¿no? Pero por más que tengas 100,000 habas, no es un plato paceño si son solo habas. Y por más que tengas el queso más maravilloso, no es un plato paceño solo el queso, ¿no? Entonces, mientras Claro. más fuerte sea todo, puedes algún elemento reducirlo por la cultura de tu país, por tu historia, por si eres anglosajón o europeo. Yo no soy tan fundamentalista de los principios, pero más bien tiene que haber muchos principios y valores. Esa es la cosa, que no te puedes centrar en poquitos, sino que tiene que haber una gran cantidad de variedad de principios y valores, y esa gran cantidad de fortaleza de variedad como que se va jalando, pero ahí podrías reducir alguno por cultura o cosa, ¿no? Pero el Sí, problema yo creo que es que estamos cediendo mucho, aunque como Julio dice, hay fortalezas en la democracia boliviana. Creo que estamos en un proceso de polarización que no favorece tanto, ¿no? sí, yo estoy sonriendo porque me imagino a una persona de los asistentes que se haya conectado hace 10 minutos y debe estar un poco confundida, ¿no? Debe pensar que se ha vuelto un debate gastronómico. Tendría que ver desde el principio la línea discursiva, ¿no? Gracias, Julio. No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que ha sido un riquísimo encuentro. El ejemplo del plato paceño creo que ha sido orientador y puede quedar como un ejemplo realmente pedagógico para Para poder eso es. entender, perdón, Para eso es. claro, pedagógico, para entender de qué estamos hablando cuando Exacto. hablamos de principios y valores de la democracia. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias Julio. Gracias, Cuca. Gracias, en gracias, nombre Mateo. del rector de la universidad que permite, impulsa la posibilidad de este espacio, don Oscar Heredia Vargas, que quiero transmitirles a todos ustedes y a quienes están viendo su saludo en nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, en nombre de la plataforma de la plataforma que desde la cátedra hemos creado, porque hemos creado una mesa impulsora para el repositorio de la memoria democrática que estamos empezando a trabajar
que va a acompañar paralelamente al desarrollo de este espacio. Espérame, te voy a mostrar un documento que lo voy a donar al repositorio. Vamos a mirar el documento que está trayendo Walter en este momento. Pero en nombre de todas las instituciones y las personalidades. Informe de la democracia en Bolivia, de 1993. Ya se hacían este tipo de cosas entonces, Julio. O sea, tenemos nosotros como bolivianos gente que se ocupa de estas cosas. Sí, no, desde luego que sí, hay un gran material. Justamente el reconocer que la construcción de la democracia en Bolivia es fruto del trabajo de generaciones enteras. El 90 había sido. Gente de todo tipo, de toda talla, de toda condición, ha puesto su granito de arena, ha hecho su pequeña cosita o su gran aporte en cada uno de los momentos. Generaciones que vienen desde nuestros abuelos, hay que rescatar todo ello sin exclusiones, mirando todo lo que los bolivianos hemos hecho para tener lo que tenemos y lo que tenemos que seguir construyendo. Pues en nombre de todo ello, quiero agradecerles la participación, agradecer a Eliana que ha estado en los controles y que lo ha hecho magníficamente bien. Yo estoy mirando acá en la otra pantalla cómo está saliendo en el YouTube, donde va a quedar además plasmado y durante largo tiempo para que la gente pueda consultar, escuchar, reflexionar a través de estas entrevistas. Un fuerte abrazo a todos, a quienes están escuchando y nos vemos el próximo jueves como corresponde. Eliana, puedes cerrar el programa. Buenas noches. Gracias.